Damas y caballeros, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a esta presentación del libro Ayudemos a defender el medio ambiente, políticas y acciones prácticas. Y para dar inicio formal a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos honran en el presidium. Se encuentra con nosotros el maestro Lorenzo Mochia Sandoval, presidente del Comité de la Dirección Estatal de Nueva Alianza Jalisco. Agradecemos la presencia de la licenciada María Luz Cabrera Treviño, coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental de nuestro centro universitario. Destacamos la presencia del ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, autor del libro que se presenta. Nos distingue con su presencia el maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Asimismo, nos acompañan como invitados especiales la maestra Lisette Gámez Ferrero, secretaria general del Comité de la Dirección Estatal de Nueva Alianza Jalisco. Así como el maestro Germán Guerrero Alcocer, coordinador de Finanzas de Nueva Alianza Jalisco. La maestra Ángeles Martínez Valdivia, coordinadora de vinculación del Comité de Nueva Alianza Jalisco. Y la licenciada Sandra Corona Padilla, coordinadora nacional del Movimiento de Jóvenes de Nueva Alianza, Alianza Joven. Acto seguido escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico de nuestro centro. Ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, quien autor del libro Defender el Medio Ambiente, Políticas y Acciones Prácticas. Bienvenido a este centro universitario. Maestro Lorenzo, maestra María Luz Cabrera Treviño, coordinadora de la licenciatura en Economía, Gestión y Economía Ambiental, jefes de departamento de este centro universitario, maestros, alumnos, personas que nos acompañan también del Partido Nueva Alianza, Germán, un amigo de la familia. Nos complace, bueno, primero a nombre del maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de este centro, quiero hacer extensiva una disculpa por el hecho de no haber podido estar presente debido a que tuvo reunión de la Comisión de Educación y Hacienda del Consejo General Universitario, pero me encargó hacerles extensiva también, además de la disculpa, una cordial bienvenida. Nos complace recibir a nuestros invitados a este evento organizado por el Partido Nueva Alianza, especialmente al doctor Gabriel Cuadri, quien es ampliamente conocido a raíz de su candidatura presidencial en el proceso electoral del 2012, pero quien tiene además una destacada trayectoria académica en temas relacionados con el medio ambiente y que ha tenido la experiencia de incursionar en este ámbito como funcionario público y como asesor en el sector privado. Quiero expresarles nuestra convicción de que los espacios universitarios están siempre abiertos al diálogo sobre los temas más importantes de la agenda pública de nuestro país. Pero resulta siempre mucho más gratificante y productivo abrir los espacios de análisis a los planteamientos que se sustentan en conocimientos académicos y científicos. Tal es el caso de este evento, donde el ingeniero Gabriel Cuadri, quien nos presenta su libro Defender el Medio Ambiente, Políticas y Acciones Prácticas, donde analiza con rigor académico los problemas y retos que tiene nuestro país en materia de medio ambiente, pero también nos plantea un conjunto de líneas de acción que se pueden implementar
desde el ámbito personal hasta el nivel de las políticas públicas nacionales. Es indudable que este es un tema fundamental para el futuro de las sociedades humanas. Cada vez se hace más evidente que necesitamos redimensionar y revalorar la conexión que tenemos los seres humanos con la naturaleza para lograr un desarrollo económico sostenible, sin que ello implique la destrucción de los recursos naturales o su daño irreversible. Gracias al esfuerzo de las comunidades científicas a nivel planetario, se ha podido demostrar que la actividad económica a gran escala tiene un impacto sobre el medio ambiente que está poniendo en riesgo la viabilidad de los procesos naturales como los hemos conocido hasta ahora. El ideal humano del progreso permanente tiene que ser reconsiderado y redimensionado para asumir que un mejoramiento de las condiciones de vida para la especie humana solo es posible vinculado a la protección de nuestro entorno natural. Este es el mayor reto para las sociedades en la era de la globalización. Desarrollar una economía sostenible que tome en cuenta los aspectos sociales y ambientales para construir calidad de vida humana en equilibrio con los procesos y la diversidad de la naturaleza. En este contexto, las universidades tenemos un papel muy importante por jugar. Como instituciones generadoras de conocimiento y formadoras de profesionistas, debemos asumir un compromiso activo con esta visión del desarrollo, incorporando la perspectiva medioambiental de manera transversal a las funciones sustantivas de la universidad, pero también en la práctica cotidiana de quienes trabajamos y vivimos en ella. Este centro universitario se ha propuesto incidir en esta línea de trabajo mediante la actualización de los planes de estudio de sus licenciaturas y con la creación de una licenciatura en Gestión y Economía Ambiental para contar con profesionistas que tengan las competencias necesarias para afrontar los retos que plantea la integración de políticas económicas, sociales y ambientales, indispensables en la construcción de nuevos modelos de desarrollo. Por todo esto, nos complace recibir al ingeniero Quadri para la presentación de su libro y estoy seguro de que el evento resultará de gran interés para esta comunidad universitaria, pero particularmente para quienes estudien la licenciatura en Economía y Gestión Ambiental. Ojalá y tengamos un diálogo abierto, directo y honesto. Que nuestros alumnos aprovechen este espacio para formular sus preguntas u opiniones, para hacer de este evento una fructífera actividad de aprendizaje ahora que está por terminar este ciclo escolar 2014. Les reitero una vez más una cordial bienvenida a este evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro José Alberto Becerra y a continuación escucharemos la lectura de la semblanza del ponente a cargo de la licenciada María de la Luz Cabrera Treviño. El ingeniero Quadri de la Torre es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y maestro en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México de 1983 a 1987. Es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México, con patrocinio de la Fundación Rockefeller. De 1989 a 1993 fue director de Planeación Ecológica en el Gobierno del Distrito Federal y al año siguiente director general de Normatividad Ambiental del Instituto Nacional de Ecología. De 1999 a 1997 presidió el Instituto Nacional de Ecología. Un año más tarde fungió como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Es autor de varios libros, entre los que destacan Ordenamiento Ecológico del Territorio, Llave para una Gestión Integral del Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Aguas Residuales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Impactos y Perspectivas, de la Fundación Friedrich Ebert, Políticas Públicas, Sustentabilidad y Medio Ambiente, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha escrito para diversas publicaciones como El Economista, Letras Libres, Newsweek y Equilibrio, y ha colaborado para el noticiero Enfoque. En 2010 recibió el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por sus artículos sobre cambio climático, y en el año 2012 fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Nueva Alianza. Una cordial bienvenida.
A continuación, tenemos la presentación del libro Ayudemos a defender el medio ambiente, políticas y acciones prácticas, por parte del ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara, a este centro, por la invitación, a sus autoridades, por brindarnos esta oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista, y gracias a ustedes especialmente por el interés en estos temas. Les propongo que me den la oportunidad de platicarles un poco de lo que se trata el libro, y después, si están de acuerdo, podemos hacer una sesión de diálogo, de preguntas, comentarios, desacuerdos, acuerdos, puntualizaciones, que creo que puede ser bien interesante y muy enriquecedor, especialmente para mí, y espero que también para ustedes. Bueno, para empezar yo les pediría que nos imagináramos, que se imaginen una matriz en donde en las columnas hay 5 temas, o sea, hay 5 columnas. Estos 5 temas son los temas relevantes, esenciales de la agenda de sustentabilidad en México. El primero sería la biodiversidad y el paisaje, la primera columna. No es porque uno sea más importante que otro, simplemente es un orden casi aleatorio. Entonces, primera columna, biodiversidad y paisaje. Segunda columna, las ciudades. Tercera columna, los mares. Cuarta, cambio climático. Y la quinta, el agua. Son 5 temas. Difícilmente, bueno, creo que es muy difícil pensar un tema que esté fuera de esta agenda. Repito, biodiversidad y paisaje, ciudades, mares, cambio climático y agua. Esos 5, no se nos olviden. Entonces, visualizando en nuestra imaginación esta matriz, pensemos ahora lo que va en los renglones. Pensemos que son varios renglones, no son 5, pueden ser casi tantos como queramos. Pero en los renglones van los sectores de actividad económica, van los sectores de la economía. Y podemos poner en primer lugar, y probablemente aquí sí sea el más importante, a la agricultura y a la ganadería, el sector agropecuario. Después, al desarrollo urbano y a la vivienda. Después, al sector energía. Después, a la pesca. Después podemos poner ya a la industria, al turismo, a los que ustedes quieran. Pero yo diría son los sectores más importantes. Otra vez, agricultura y ganadería, el sector energético, desarrollo urbano y vivienda, pesca, turismo probablemente, industria. No sé si alguien podrá proponer un sector adicional que sea importante. Yo creo que son los más importantes. Ahora, cada uno de esos lo podríamos desagregar. Por eso dije al principio que podemos poner tantos renglones como queramos. Podemos desagregarlo, por ejemplo, a la industria, la podemos desagregar en subsectores, que la industria química, la petroquímica, la siderurgia, la cementera, la minería, no sé, ¿no? En agricultura podemos hablar quizás de la agricultura de subsistencia, agricultura comercial, ganadería extensiva, ganadería intensificada, en fin, podemos irlo desagregando. Entonces, ya que tenemos construida nuestra matriz de temas y de sectores, ahora podemos quizás identificar problemas que son importantes en cada tema y para cada sector. Entonces podríamos empezar otra vez haciendo este ejercicio de imaginación con la agricultura y la ganadería, el sector agropecuario. Entonces, a ver, vamos a pensar. Agricultura y ganadería. ¿Qué tiene que ver con la biodiversidad? Todo. ¿Por qué? Porque la deforestación en este país, la desertificación, la destrucción de ecosistemas terrestres, de bosques, de selvas, de
ecosistemas de zonas áridas y la extinción de especies terrestres es esencialmente una consecuencia de la actividad agropecuaria, del desmonte, de la apertura de nuevas tierras para ser utilizadas por la agricultura y la ganadería. Para que se den una idea, México tiene prácticamente 200 millones de hectáreas, 126 millones de hectáreas es el territorio total terrestre de México. De estos 196 millones de hectáreas, 120 están ocupadas por actividades agropecuarias, ¿eh? La mayoría es ganadería, son potreros, pastoreo extensivo. Tenemos como 20 y pocos millones de hectáreas agrícolas, de los cuales 6 millones son de riego, el resto son de temporal. Y esto se va expandiendo año con año. Entonces, ustedes viajan por ahí, especialmente por el sureste mexicano, podrán ver cómo se quema la selva, las queman para sembrar maíz, frijol, algunos cultivos comerciales, para abrir tierras a la ganadería, últimamente muchos cultivos comerciales, la palma africana especialmente, la soya, hablo de la península de Yucatán, de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y demás. Entonces, ese ha sido el proceso. Y en este proceso, fíjense, México ha perdido más del 95% de todas sus selvas tropicales húmedas, sus bosques tropicales húmedos. Solo nos quedan unos manchoncitos en la selva lacandona, en los Chimalapas, y algunos otros lugarcitos por ahí. Hemos perdido la mitad de nuestros bosques templados, la mitad de nuestras selvas bajas, caducifolias, estas selvas chaparronas como las que hay en el camino a Chapala, selvas bajas que pierden su follaje durante el estiaje, durante la época de secas, hemos perdido casi la mitad. Y ahí seguimos. Entonces, y esto, desde luego, tiene que ver con variables de política agropecuaria, pero también con variables agrarias. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, ni siquiera probablemente tienen en su imaginario ambiental el tema de la reforma agraria que ocurrió durante el siglo XX en México, especialmente desde los años 30 hasta los años 80 del siglo pasado. En la reforma agraria, ¿qué es lo que pasó? El Estado, el gobierno, era dueño de vastas extensiones del territorio nacional. Y la única idea que tenía el gobierno, o el Estado, y los mexicanos en general, del territorio, era como un espacio para colonizar, para repartir, para distribuir, como un instrumento de política social, un instrumento de redistribución. Entonces se repartió todo el territorio, todo, completito, incluso en exceso, al grado que el gobierno se quedó sin tierras. ¿Y qué pasó? Se dispersó a la población por todo el territorio nacional, al grado de que hoy en día en México, es increíble, pero créanmelo, hay más de 180,000 asentamientos en el campo, menores a 2,500 habitantes. O sea, gente dispersa por todas partes, en sierras, en cañadas, en desiertos, en selvas, en lugares con pendientes pronunciadas, donde no hay agua, donde los suelos son pobres, donde el medio ambiente es sumamente frágil, ecológicamente es muy frágil, donde no son tierras productivas. ¿Ahí qué va a pasar? Pobreza, miseria, marginación, desigualdad y destrucción masiva y sistemática de los bosques, de las selvas y de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque no hay otras opciones más que quemar la selva para poder sembrar maíz de una manera sumamente improductiva y obtener 1 tonelada de maíz por hectárea al año. Llueve, se agota, se lava el suelo, se erosiona, deja de ser productiva esa tierra, se desmonta otra hectárea o 2 o 3 hectáreas de bosque o de selva y se sigue el proceso. Y esto va ocurriendo en todas partes y sigue ocurriendo. Entonces, de esta manera nos acabamos prácticamente todo. Nos acabamos una buena parte, todavía afortunadamente nos queda algo. Y también, ¿qué fue el resultado? Que el gobierno se quedó sin tierras. El gobierno prácticamente no es dueño del territorio en México. Y lo peor, que muy poca gente sabe, o muy poca gente quiere darse cuenta, es que en este país el gobierno no es dueño, o sea, el poder público, el Estado, no es dueño ni siquiera de los parques nacionales o de las reservas de la biosfera o de otras áreas naturales protegidas. En los países civilizados, los parques nacionales son propiedad pública. Las reservas de la biosfera también en muchos sentidos. Aquí no, son propiedad privada.
Son ejidos, son tierras comunales, son propiedades individuales, pero son privadas. El ejido es una propiedad privada, la comunidad también es una propiedad privada, la única diferencia es que los dueños son muchos, pero es una propiedad privada. ¿Y ustedes creen que es compatible la propiedad privada de las áreas naturales protegidas con la conservación a perpetuidad? Pues claro que no. ¿Por qué? Ustedes que son economistas, o muchos que son economistas lo sabrán. ¿Cuáles son los incentivos o cuál es la motivación del dueño de la tierra, que es su único activo? Explotarla, aprovecharla al máximo posible, con una cierta tasa de descuento, que en general es muy alta, lo que quiere decir que solo les importa por la pobreza el corto plazo, y eso es incompatible con la conservación. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que vamos a conservar a perpetuidad o a garantizar la conservación a perpetuidad del patrimonio ecológico del país si nuestras áreas naturales protegidas son privadas? Vean el bosque de la primavera, es propiedad privada, son ejidos, son propiedades privadas. ¿Y qué pasa con el bosque de la primavera? Vean el problema, que es un desastre. Yo creo que el bosque de la primavera tendría que ser decretado parque nacional y expropiado, tendría que ser propiedad pública. Y tendría que haber una presencia institucional permanente de manejo, vigilancia, restauración del bosque de la primavera como el área natural emblemática de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara. Yo no entiendo cómo es posible que no seamos capaces de eso. Bueno, lo mismo ocurre en el Distrito Federal, para tal efecto. El Parque Nacional Desierto de los Leones es privado, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco también. ¿Y por qué? Fíjense, en los años 30 del siglo pasado, ustedes habrán oído hablar de Miguel Ángel de Quevedo. O sea, tiene una calle muy importante en México, cerca de mi casa. Fue algo así como el subsecretario forestal en la época de Lázaro Cárdenas. Pues Miguel Ángel de Quevedo hizo muchos de los parques nacionales que hay hoy en día en México, una buena proporción. El Teposteco, el Iztapopo, el Ajusco, el Nevado de Colima, que tienen aquí cerca, y muchos otros. Mientras él hacía los parques nacionales, ¿saben qué hacía el presidente Lázaro Cárdenas? Los repartía. Entonces se repartieron a ejidos o a comunidades o a propietarios privados. ¿Cuál es la consecuencia? Pues están devastados. El Nevado de Toluca, ¿no? Están devastados totalmente. ¿Por qué? Porque los dueños lo que quieren es explotarlos. Su interés y su motivación no es conservar a perpetuidad los bienes públicos de la nación, porque además, ¿por qué lo van a hacer? ¿Gratis? Si es su tierra. Los dueños de la tierra, los dueños de un activo, racionalmente quieren aprovecharlo. Entonces, no van a generar bienes públicos gratuitos. El medio ambiente son bienes públicos. Ustedes que son economistas deben de saber esto. La naturaleza de los bienes públicos. Hablar de medio ambiente y de sustentabilidad es hablar de bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Son bienes que son no exclusivos o no rivales. Bienes que no solo, pero casi siempre, solo puede crear el Estado. La seguridad, la infraestructura, la educación básica, la salud pública, todos esos son bienes públicos. La biodiversidad, el medio ambiente, las cuencas hidrográficas, son bienes públicos. No los generan los dueños de la tierra, ni el mercado, ni los empresarios, por lo general. Se requiere de la iniciativa del Estado para hacerlo. Entonces, tenemos una contradicción fundamental. Seguimos por la matriz caminando, ya vimos biodiversidad y agricultura es todo. El mar, ciudades, pues quizás haya alguna interacción, pero vamos a dejarla ahorita de momento. Mares, hay algo de interacción. ¿Por qué? Porque la agricultura usa cantidades masivas de plaguicidas y fertilizantes, que son aguas de retorno agrícola, que van a dar a los ríos y de los ríos van a dar al mar, y contaminan los mares, y eutrofican las aguas marinas, y provocan estas grandes explosiones de algas rojas que hay en los mares, donde mueren millones de peces. Hacen tóxicas las aguas del mar. Hay una contaminación brutal por nitrógeno y fósforo en los mares por el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura. Siguiente tema, cambio climático. En México, el primer sector, la primera actividad, que es otro sector que me faltó acá en los renglones, pongan transporte, se me estaba olvidando, transporte. El primer sector en emisión de gases de efecto invernadero en México son los coches, son los vehículos automotores. El segundo es la generación de electricidad y el tercero es la deforestación. ¿Y quién causa la deforestación? Pues la agricultura y la ganadería. Entonces, también en materia de cambio climático, la agricultura y la ganadería es un sector importantísimo. El último tema, el agua. ¿Quién consume el agua en el país?
el 80% del agua en México la consume la agricultura, tanto agua subterránea como agua superficial, de las presas, agua rodada. Y en México, fíjense lo que hacemos muy inteligentemente. El agua es gratis, no se cobra. Y no solo no se cobra, sino que la electricidad que se usa para bombear el agua subterránea se subsidia. Entonces, ustedes que son economistas, insisto, podrán anticipar qué ocurre si hay un bien escaso y valioso y es gratis, y no solo es gratis, sino que subsidiamos el insumo primordial para explotarlo, que es la electricidad, pues que se agota. Y entonces, más de 100 acuíferos subterráneos en México están sobreexplotados y en vías de agotamiento. Por eso, en La Laguna, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Guanajuato, probablemente aquí en Jalisco hay otros muchos. Entonces, como ven, todos estos problemas se pueden interpretar sectorialmente y tienen un origen en políticas públicas, sectoriales. O sea, si vamos a hablar de medio ambiente, tenemos que hablar de agricultura, tenemos que hablar de precios, tenemos que hablar de subsidios, tenemos que hablar de muchas cosas. Y algo peor todavía, la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, que tiene un nombre impronunciable porque es larguísimo, de alimentación y desarrollo y no sé cuántas cosas, la SAGARPA regala cada año 24 mil millones de pesos a agricultores y ganaderos para que deforesten o para que impidan que se recuperen los ecosistemas forestales, así como lo oyen. Es el Procampo, habrán oído hablar del Procampo y del Progan. Entonces el gobierno les da algo así como 1,100, 1,200 pesos por hectárea al año a los agricultores, con tal de que sigan explotando la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Deforestando o impidiendo que se recuperen en una sucesión ecológica los ecosistemas naturales. Entonces resulta que no solamente subsidiamos, no regulamos, damos las cosas gratis, sino que regalamos dinero para que siga ampliándose el problema de la deforestación. Entonces, aquí el corolario principal en este tema de biodiversidad es, si no reestructuramos las políticas agropecuarias y agrarias, si el Estado no es capaz de recuperar la soberanía sobre el territorio, este país no puede ni podrá conservar a perpetuidad o garantizar la conservación de su capital natural, del patrimonio biológico de la nación y del planeta, porque acuérdense que México es de los países más ricos en biodiversidad en el mundo, es el cuarto o quinto país más rico en especies y en ecosistemas que hay en el planeta. Entonces no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros y a las generaciones futuras, también al planeta, y por las razones que ya acabo de comentar. Entonces, dicho eso, a ver qué otro sector les gusta. Transporte, ¿no? Porque ese es el último que se nos ocurrió. Transporte, ¿qué tiene que ver con biodiversidad? Bueno, las carreteras afectan al medio ambiente, aunque se hacen estudios de impacto ambiental, que ustedes deben de conocer en qué consiste el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para cualquier obra de infraestructura, que es un procedimiento legal, técnico, administrativo. Bueno, hay impactos por las carreteras, ciertamente. En materia urbana, es evidente lo que pasa, lo que hacen las vialidades. Las vialidades promueven la expansión horizontal de las ciudades, promueven el uso del transporte automotor privado, promueven la baja densidad urbana, que es una perversión en materia de desarrollo de las ciudades, y promueven el consumo de combustibles fósiles y acaban siendo el vehículo a través del cual el sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el país. Y algo más, o sea, pasa lo mismo acá, lo hemos subsidiado. O sea, en México subsidiamos el consumo de gasolina. O sea, el gobierno ha gastado cantidades brutales que han promovido el derroche energético, han promovido la devastación urbana por el uso indiscriminado del automóvil y la construcción de vialidades. Ustedes saben que en el año 2012 el gobierno mexicano gastó casi lo mismo en subsidiar las gasolinas que en educación pública, 230 mil millones de pesos, así como lo oyen, que es como 15 veces el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, en un año el gobierno gastó en subsidiar la gasolina 15 veces lo que gasta en la Universidad de Guadalajara. Fíjense nada más el tamaño de la aberración. México es el único país de la OCDE, ¿saben qué es la OCDE?
una organización para la cooperación y el desarrollo económico, donde están países medio ricos, que se sienten ricos o que quisieron ser ricos alguna vez como nosotros, y países que de verdad son ricos, ¿no? Europa, Japón, etcétera, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. México es el único país de la OCDE que no utiliza los combustibles automotores como una plataforma de recaudación fiscal para financiar al Estado. En casi todos los países civilizados del mundo, el gobierno cobra impuestos muy fuertes a la gasolina. En México no, no solo no cobramos impuestos, sino que la subsidiamos. ¿Por qué cuesta tan cara la gasolina en Europa? Porque el gobierno tiene impuestos. En Brasil la gasolina cuesta casi el doble que en México, porque el gobierno le pone impuestos. En Chile, en Perú, en Costa Rica, los países más, en Uruguay, los países más ilustrados, el gobierno utiliza la gasolina y el diésel como una base de recaudación. Y entonces es una forma de financiamiento muy importante, y además esto lanza una señal, otra vez ustedes que son economistas, al mercado energético, le está diciendo un precio alto a los consumidores que es un bien escaso en el sentido ambiental, porque provoca gases de efecto invernadero, porque distorsiona los medios de transporte en la ciudad, porque provoca muchos impactos urbanos, etcétera, etcétera. Es caro. Entonces, ¿cómo son los coches en Europa? ¿Cómo han sido? O en Japón, chiquitos, eficientes. ¿Cómo son las ciudades en Europa y en Japón? ¿O cómo son las ciudades en algunos países de América Latina? ¿Cómo es San Paulo? Vertical, es una selva de edificios. ¿Cómo es Buenos Aires? La gente vive en departamentos. ¿Cómo es Santiago de Chile? ¿Cómo es Bogotá? La gente vive en departamentos. Entre otras razones, porque la gasolina es cara. En cambio, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, que es el país donde la gasolina es más barata y está subsidiada, y es una de las causas de la bancarrota total de ese gobierno, de ese país, todo se va en subsidiar la gasolina. ¿Y cómo son las ciudades? Extensas, segregadas, desintegradas, donde el transporte público es muy malo, es pésimo. En Europa o en Sudamérica o en Manhattan, en Estados Unidos o en San Francisco, la gente vive en un departamento, se baja, agarra el metro o el autobús o la bicicleta y camina a trabajar, baja y compra el pan o se echa un trago en la esquina, va con los amigos al parque de estas 2 cuadras, se echan un café, comen, o sea, viven en la ciudad, hay espacio público. Las ciudades mexicanas, ¿no? No hay cosa más desoladora desde el punto de vista urbano que Mexicali, por ejemplo, o Hermosillo, ¿no? Son ciudades desoladas, desiertas, extensas, de un nivel. Y fíjense, son terriblemente ineficientes. ¿Por qué? ¿Qué es más eficiente? ¿Tener a la gente junta o tenerla dispersa por todos lados? Para efectos de infraestructura, agua potable, electricidad, educación, tratamiento de aguas residuales, transporte. Lo más eficiente es que vivan pegadas, juntas, como en Manhattan. La gente no tiene coche, porque en Manhattan no estorba tener coche. La gente en transporte público anda a pie, camina, punto, ¿no? Aquí no, es al revés. Y es una desolación terrible. Y este tipo de ciudades, como las que estamos haciendo en México, ya me salté de tema, pero ni modo, pues ya me pasé al desarrollo urbano. Vean lo que provocan en términos sociales: segregación social, ruptura de la vida cívica, disolución de familias. Porque un padre de familia o estudiantes o jóvenes que tienen que bajar horas y horas del día para poder llegar a su lugar de trabajo o de estudio, es gente que no tiene capacidad de tener vida cívica, vida familiar, vida social, gente que vive escindida de la realidad social, que no puede ser productiva, que está agotada todo el tiempo, que es terriblemente improductiva y es estresada, es algo terrible desde el punto de vista social. Incluso, por ejemplo, Ciudad Juárez, que fue hace poco tiempo la capital mundial del crimen. Es una ciudad enormemente extensa, brutalmente, un desierto urbano espantoso, realmente espantoso, lleno de esos desarrollitos del Infonavit, terrenos baldíos por todos lados. La gente los abandonó, se fue. ¿Y qué pasó? Los jóvenes se quedaron sin redes sociales, sin actividad. Las casas fueron ocupadas por la delincuencia, fueron vandalizadas y todo eso fue destruyendo el tejido social. Y la gente no puede vivir en Ciudad Juárez si no tiene coche. No puede vivir nadie en Ciudad Juárez o en Mexicali o en Hermosillo. Es muy difícil vivir sin coche. Entonces vean, una estructura urbana genera un tipo de sociedad. El espacio físico urbano determina el tipo de sociedad que tenemos. Eso es bien importante. Y volviendo al tema de la gasolina, en buena medida la estructura física de la ciudad
depende del precio de la gasolina. No totalmente, pero en buena medida depende del precio de la gasolina. Entonces vean cómo transporte tiene que ver especialmente con temas urbanos, algo un poco con biodiversidad, pero esencialmente con el tema de cambio climático. Y con el tema de ciudades, acuérdense que eran esos 5 temas. Entonces transporte y ciudades es algo que va de la mano. Y por cierto, no se pueden planear las ciudades adecuadamente si no está planeado también el sistema de transporte. Hacer desarrollos urbanos sin tener resuelto el tema de la accesibilidad, de la movilidad, es realmente irracional. Entonces, tenemos un problema muy, muy severo ahí. Pasamos a otro sector rápido que tiene que ver con lo que estamos comentando ahora. Vivienda y desarrollo urbano. Ustedes recorren su ciudad, Guadalajara, y van a ver que está rodeada hasta el infinito de estos palomares espantosos, donde hay miles de viviendas, todas igualitas, minúsculas, infinitesimales, rodeadas de una barda, fuera de la ciudad. ¿Qué tipo de sociedad se está creando ahí? Imagínense el tipo de mentalidad humana que se está generando ahí. Les estamos imponiendo a esa gente la necesidad de viajar en automóvil o de pasar horas enteras en autobuses, de no tener vida cívica, de no tener espacio público, de no tener posibilidades de acceder a la ciudad. No tienen derecho a la ciudad. Viven marginados en esos guetos espantosos, ¿no? Y eso es lo que provocó la política de vivienda que se siguió durante décadas, la destrucción de las ciudades de México. Vean Guadalajara cómo se abandonó el centro. Guadalajara creció, no recuerdo la cifra exacta, por ahí tengo los datos, entre 1980 y 2010 su población quizás se duplicó, probablemente, más o menos. La superficie urbana de Guadalajara se multiplicó por 5, o sea, cada vez es menos densa la ciudad. Y una ciudad que está perdiendo densidad es una ciudad condenada al colapso, condenada al desastre ecológico, urbano, energético, social, cívico y de todo tipo. Entonces, el centro de Guadalajara expulsó a la población, se fue la gente. Al gobierno no le importó y se produjo ese abandono y colonización de la frontera suburbana de Guadalajara. Y hoy tenemos, ustedes lo viven y lo padecen todos los días, perdón por la crítica, pero ¿qué no hubiera sido mejor que esta espléndida y maravillosa universidad, que yo creo que es la envidia de todo México, La verdad, los felicito, deben sentirse orgullosos de estas instalaciones extraordinarias, ¿no? Pero yo pregunto, ¿por qué no lo hicieron en el centro? ¿Por qué no redesarrollaron las zonas subpobladas, abandonadas, baldías que hay en la zona central de Guadalajara? ¿Por qué no revitalizaron la zona urbana de Guadalajara? ¿Por qué hicieron lo mismo que hizo la Villa Panamericana? Qué aberración, ¿no? En vez de haber construido la Villa Panamericana en el centro para recuperar y revitalizar el centro histórico y generar unas fuerzas centrífuga urbana otra vez hacia el centro y hacia la densificación, no, se eclosionó urbanamente Guadalajara y ven el resultado de todo esto. Las universidades deben de volver al centro. Ojalá la Universidad de Guadalajara vuelva al centro, cree instalaciones nuevas en el centro, se compren predios, se fusionen, y si no que se expropien, porque mucha gente está especulando nada más, o son predios que están intestados o en conflicto, o están especulando, y están matando el tejido urbano esas personas, están causando un daño muy severo a la sociedad. Entonces el Estado tiene que actuar e impedir esos daños, y lo puede hacer de 2 maneras. Aquí entramos al tema netamente urbano. Expropiando, comprando, fusionando, redesarrollando, poniendo los predios al servicio de las universidades, de entidades públicas, de desarrolladores urbanos de vivienda en el centro, de proyectos urbanos integrados en el centro, o bien, y hay que hacer esto también, cambiar el esquema del impuesto predial. Hoy el impuesto predial se cobra con base en el valor de la edificación. O sea, que ustedes tienen un predio en el centro histórico de Guadalajara que está baldío, pagan una miseria de impuesto predial. Entonces pueden seguir especulando durante años con el terreno. Y deberá ser al revés. El impuesto predial deberá penalizar, deberá ser punitivo en contra de quien está especulando, para que la gente se vea forzada a poner sus predios en el mercado inmobiliario y facilitar la redensificación, la recuperación, la rehabilitación de las zonas centrales. Tiene que cambiar el esquema del impuesto predial. Entonces, fijan cómo la política fiscal es esencial para la sustentabilidad. En materia de prediales, en materia de subsidios, en materia de impuestos, en materia de precios. O sea, sin eso estamos perdidos.
Eso es muy claro, hay que decirlo. Una economía de mercado, como es las únicas que hay, bueno, salvo Corea del Norte y Cuba, utilizan el sistema de precios como software. Es, digamos, la inteligencia, es el código de inteligencia de una economía de mercado. Si los precios están mal, todo va a estar mal. Entonces hay que intervenir en cosas, en el precio de cosas que no tienen mercado, que no representan realmente su valor social, porque el mercado es incapaz de hacerlo, y el Estado tiene que intervenir a través de impuestos, a través de regulaciones, a través de una serie de cosas. Entonces hay que corregir ese sistema de precios. Entonces, como ven, todo esto se junta, el precio de la gasolina, el impuesto predial, la política de vivienda, y resulta que tenemos ese tipo de ciudades. Hay ciudades, casos extremos como Puebla, que su población creció creo que 2,5 veces en este mismo periodo, y aumentó 16 veces la superficie urbana. Fíjense nada más qué cosa tan espeluznante, ¿no? Y esto ocurre en todas las ciudades del país. Ciudades de un solo piso, llenas de changarros, con grandes vialidades. Otra vez pongo el ejemplo de Mexicali o de Hermosillo, de Ciudad Juárez. Grandes avenidas, no hay transporte público, puros changarros con coches abandonados, solo se puede andar en auto, no hay espacio público, no se puede caminar, no hay parques, no hay plazas, no hay autobuses, no hay metro, no hay nada. Y todo el mundo vive en casitas semi-aisladas unos de otros. Eso es, de veras, atentar, como ya lo dije, contra el tejido social. Ahora, volvemos a otros temas de la matriz. La pesca, supongamos no tiene nada que ver con la biodiversidad ni con el desarrollo urbano, con el cambio climático muy poquito, con el agua también, pero sí tiene que ver mucho con los mares. Créanme que uno de los problemas ambientales más graves que está sufriendo este país en este momento está en los mares. Destrucción de ecosistemas, sobrepesca, exceso de esfuerzo pesquero, uso de artes de pesca totalmente depredadoras, destrucción masiva de ecosistemas, extinción de especies, colapso de pesquerías, es algo brutal. ¿Por qué? Son los recursos comunes, si no hay regulación del Estado, viene el colapso de las poblaciones, el gobierno mexicano no regula, se subsidia otra vez el diésel. Fíjense, el gobierno le subsidia a los pescadores el diésel. Entonces, ¿qué hacen? Pues pescan más, tienen mayor esfuerzo pesquero, utilizan redes de arrastre, que son terriblemente depredadoras, desertifican los ambientes marinos, y eso está pasando en los mares mexicanos. Otra vez los subsidios, y otra vez Agarpa, con la pesca, son quienes son directamente responsables de este fenómeno. Y aquí quisiera, en un paréntesis breve, me estaba olvidando, compartir con ustedes un concepto que creo que es esencial para entender los problemas ambientales y plantear políticas. ¿Han oído hablar, supongo que sí, de Garrett Hardin, ¿no? Y de la tragedia de los recursos comunes? Bueno, si no han oído hablar, vean, busquen en internet The Tragedy of the Commons, la tragedia de los recursos comunes. Es un artículo que escribió hace muchos años este señor, que era un biólogo, que luego se volvió economista. Fue al revés de lo que ocurre normalmente. Y él se dio cuenta de una cosa que es normal: lo que es de todos y es valioso se sobreexplota y se destruye, se acaba. Es la tragedia de los recursos comunes, porque cada uno de nosotros, actuando con plena racionalidad, maximizando nuestra función de utilidad y nuestros intereses, actuamos de manera egoísta y vamos a extraer y a explotar la mayor cantidad posible de recursos en el menor tiempo posible, y todos vamos a actuar igual, y vamos a destruir ese recurso común. Y eso pasa con los mares, pasa con la atmósfera, pasa con la biodiversidad, pasa con muchas cosas. Entonces, es un concepto que tienen que tener clarito. La tragedia, lo voy a decir en inglés porque así se conoce, The Tragedy of the Commons. No se lo pierdan, entiendan, es esencial para entender los problemas ambientales. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas de commons? Pues solo hay 3 soluciones, y la verdad solo son 3 o 4, bueno, vamos a verlas. Uno, que el Estado llegue y diga: a ver, señores, ustedes no pueden hacerlo, yo voy a regularlos. Y el Estado pone regulaciones. Esa es una solución, la regulación del Estado. Otra solución es la privatización, que se privaticen, que se haga una cuadrícula, si es que se puede físicamente, y se entreguen en propiedad privada a cada uno de los actores. Evidentemente esto no se puede siempre, la atmósfera no se puede privatizar. Bueno, sí se puede, se pueden generar bonos de carbono, permisos de emisión y una bola de cosas, pero físicamente no se puede privatizar. O bien puede haber
lo que se llama una acción colectiva de parte de las propias comunidades, donde se organizan y buscan conservar y manejar sosteniblemente sus recursos, como algunas veces, desafortunadamente es rara vez, ocurre. Entonces, la política ambiental es esencialmente, consiste en resolver la tragedia de los recursos comunes, en generar bienes públicos, que no es exactamente lo mismo. La biodiversidad, la estabilidad hidrológica, el clima del planeta, todos esos son bienes públicos. De eso se trata la política ambiental, por eso es tan compleja. Por eso no es un tema de biólogos nada más o de ingenieros, es un tema de políticas públicas, es un tema de abogados, de politólogos, de economistas esencialmente. Es un tema que cada vez más es de economistas. Entonces hay que entender bien un problema ambiental para poderlo resolver. Y la mejor manera de entenderlo es a través de estas ideas. También el tema, supongo que conocen, el concepto de las externalidades, en donde nosotros usamos el coche, pagamos el precio de la gasolina, pagamos la letra de nuestro coche mes a mes y pagamos los costos de mantenimiento del coche, pero ¿quién paga los costos de la congestión y los costos de la contaminación y los costos de la emisión de gases de efecto invernadero? Las paga la sociedad en su conjunto. Entonces estamos externalizando esos costos, no los pagamos nosotros, se los transferimos a otros. Esos son los problemas ambientales. Entonces, esos conceptos tienen que saberlos para poder entenderlos y poderlos resolver. Y la manera de resolver las externalidades, pues es, valga la cacofonía, internalizando esos costos, ¿cómo? Pues a través de normas, regulaciones e impuestos, para que el que usa el coche pague plenamente todos los costos que están implicados en el uso del coche. Entonces, cierro el paréntesis. Ya hablamos de las ciudades, un poco hablamos del mar, hablamos de la biodiversidad, la energía, ¿no? Rápidamente. Bueno, yo dije que coches, consumo de gasolina o vehículos, bueno, entre paréntesis, ¿por qué en México, volviendo un poquito, perdón por el desorden, ¿por qué en México tanta gente usa camionetas de 8 cilindros? ¿Por qué? En Europa casi no hay, de veras, en Brasil prácticamente no hay. Digo, no es nada personal, ¿no? Pero, o sea, es algo que es un atentado en contra de los intereses públicos, ¿no? O sea, de verdad, no, es como comer carne de tortuga caguama, aquí en alusión a un compañero nuestro. O sea, es una agresión ambiental. ¿Y por qué hay eso? Pues porque la gasolina es muy barata y podemos traer una camioneta de 8 cilindros. En Europa no es así. Entonces, el tipo de parque vehicular que tenemos depende también de eso. Pero bueno, eso, volviendo al tema climático, eso es causa principal de emisión de gases de efecto invernadero. La segunda es la generación de electricidad. Bueno, en México, el 75-78% de la electricidad se produce con combustibles fósiles, en plantas termoeléctricas, de gas, de combustóleo y de carbón. El resto, lo que falta, 20 y talgos %, es hidroelectricidad en grandes presas, nuclear, la planta de Laguna Verde, que ha funcionado durante 30 años de manera impecable, por cierto, y una fracción chiquitita y creciente de energía renovable, esencialmente energía eólica, y un pedacitito de energía geotérmica y otro todavía más chiquititito de energía solar. Entonces México tiene una estructura de generación eléctrica que depende de los combustibles fósiles. Entonces, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos que hacer varias cosas. Una, cambiar la estructura de generación, producir electricidad con fuentes que no generen gases de efecto invernadero. Dos, ser más eficientes en el uso de la energía y consumir, evidentemente, menos energía. Son las cosas que hay que hacer. Entonces, ustedes que son economistas, ¿cómo se logra eso? A ver, ¿cómo le hacen para que consumamos menos energía y seamos más eficientes? ¿Subsidiando la electricidad? Pues no, ¿verdad? ¿Qué pasa si subsidiamos la electricidad? Pues vamos a consumir más, ¿no? Vamos a tener aires acondicionados, vamos a diseñar arquitectónicamente edificios que no tienen ventilación, que no tienen aislamiento térmico, que no tienen luz natural, como es ahora, y entonces no importa, al cabo es muy barato. Podemos hacer ese tipo de edificaciones, de construcciones. Podemos tener fábricas que no tienen las tecnologías más eficientes para el uso de la energía. Podemos tener en casa focos incandescentes, refrigeradores de alto consumo, podemos tener prendida la televisión todo el tiempo, podemos lavar la ropa
a las 7 de la noche, que es la hora de mayor demanda de electricidad, porque es tan barata que realmente no lo tomamos en cuenta. Entonces, otra vez, van a decir Cuadri está loco porque quiere subir los precios de todo, pero bueno, pues es que no hay de otra, no hay que ser demagogos. Si queremos ser eficientes en el uso de la energía, tenemos que hacer que quienes consumimos electricidad paguemos todos los costos y cubramos las externalidades que eso implica, en primer lugar. En segundo lugar, hacer lo que se hizo con la reforma energética, acabar con los monopolios, abrir el sector a la competencia, permitir la inversión privada en plantas de generación de electricidad, que hoy antes no se podía, estaba prohibido vender electricidad, háganme el favor, ¿no? Un país que le prohíbe a sus ciudadanos producir energía, algo estúpido, ¿no? Se hacía dándole la vuelta un poco a la ley a través de la figura de autoabastecimiento, pero díganme si no es estar perdidos, un país que le prohíbe a sus ciudadanos y empresas producir electricidad. Bueno, así era antes en México, antes de la reforma energética. Ahora ya se va a poder. Ahora necesitamos una política para promover que se produzca electricidad con fuentes limpias, con el viento, con el sol, con la geotermia, ¿no? Con energía nuclear, que también no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces necesitamos políticas de promoción, necesitamos apoyar esas fuentes de energía, pagar tarifas, primas de tarifas, obligar a ciertos porcentajes de generación de energía renovable, en fin, una serie de cosas. Y con eso vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía. Y vamos a ser más eficientes, vamos a cambiar a construir edificios eficientes, a usar electrodomésticos eficientes, vamos a lavar la ropa a la hora que la electricidad sea más barata, digamos en las, no sé, a determinadas horas del día, y podemos ir cambiando. Esto se llama técnicamente desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces podemos crecer más sin emitir más gases de efecto invernadero. Entonces, más o menos por ahí van las cosas. Yo quisiera ir terminando para dar oportunidad a algunos comentarios y preguntas o desacuerdos, etcétera. Pero sí, sumarizando, no se olviden de esa matriz, ténganla en mente. 1. 2, siempre piensen en la tragedia de los recursos comunes, piensen en los bienes públicos, piensen en externalidades, piensen que resolver los problemas del medio ambiente implica intervenir en políticas sectoriales y piensen que si vamos a ser serios, vamos a tener que tomar decisiones impopulares. Ojo, esto que estoy diciendo no es gratis, a la gente no le gusta. Entonces vamos a tener que tener políticos distintos, políticos que hablen con la verdad y le digan a la gente la verdad. No le estén prometiendo rentas y subsidios y apoyos. No, eso no funciona, ¿no? Entonces hay que convencer a la gente, hacerla entender que hay que pagar por eso y hay que cambiar nuestro estilo de vida. Y en una economía de mercado, cambiar el estilo de vida implica cambiar el sistema de precios. Entonces tenemos que cambiar los precios de la gasolina, tenemos que cambiar los precios de la electricidad, tenemos que quitar los subsidios al campo, cambiarlos, transformarlos, el gobierno tiene que intervenir en la tenencia de la tierra, recuperar la propiedad del Estado en las áreas naturales protegidas, tenemos que dejar de subsidiar el combustible para los pescadores, regular los recursos comunes del mar, tantas cosas, cambiar la política de vivienda, hacer que haya un banco de tierra en las zonas urbanas, que el gobierno compre y expropie predios, que los fusione, que los ponga, reintroduzca al mercado, que se cambie el impuesto predial, todo eso es lo que hay que hacer. Y como ven, pues no es fácil, no es nada fácil. Hay que expropiar el bosque de la primavera y hacerlo un parque nacional, por cierto, y eso no es nada fácil. Entonces tienen un desafío importante, si le quieren entrar en serio a la sustentabilidad y a los temas ambientales, ahí tienen un campo apasionante, complejo, que exige mucha creatividad, valor, asertividad, honestidad, claridad para hablar y les deseo la mejor de las suertes y pues quedamos abiertos a preguntas y comentarios. Gracias. Sí, pasamos de este modo a una sesión de preguntas y respuestas. Quien tenga alguna pregunta, a favor de levantar la mano y las señoritas asistentes de protocolo les harán llegar un micrófono. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Soy Jorge Guerrero, estudiante de la licenciatura de Administración aquí en CUSEA. Bueno, yo quisiera externar desacuerdos con 3 puntos, pero antes que eso quisiera externar un acuerdo que tengo con usted.
y es que yo sí creo que se deben de externar las políticas impopulares. ¿Qué es esto? Bueno, yo siempre defiendo el punto de las ventajas que tuvo el porfiriato en México por el desarrollo que se tuvo ante una sociedad que todavía no sabía qué era lo que necesitaba. Más o menos es lo que está planteando usted aquí, que no sabemos que lo que necesitamos no es precios más bajos de gasolinas, en eso estoy en acuerdo. Sin embargo, bueno, cambiar en vez de cobrar más sería una buena idea para mí, porque bueno, cobrar más sí te va a atemorizar de usar más la electricidad, el gas o el petróleo. Sin embargo, si en vez de cobrar más incentivamos el cambio a energías que no necesiten el cobro, como la energía solar, la energía eólica, que no necesiten que no usemos la electricidad, sino que la podamos usar sin dañar el medio ambiente y sin que nos cobren más. Y los problemas del crecimiento urbano, bueno, yo he escuchado mucho que en varias partes de Guadalajara hay problemas de cimiento por la humedad que hay, sobre todo en la parte del centro, la humedad que hay por el río que pasaba antes de que llegara la ciudad a establecerse aquí. Es uno de los puntos por los cuales no hay cimentaciones, pues construcciones de mucha altura, y pues por lo cual sería ineficaz construir hacia arriba, que aún así apoyo que es una muy buena forma de planeación el crecer hacia arriba y no hacia los lados. Y el tercero es que expropiar da inseguridad para los dueños de las tierras y los inversionistas mexicanos. Algo que me llamó la atención, pues que expropiar al momento de dar a conocer a tu país como un lugar inseguro para poder comprar un terreno y que después te lo quieran expropiar por X o Y razón, que al final no van a todos a analizar, es que fue por X, esta razón en específico que se necesitaba expropiar el bosque de la primavera. Ellos van a decir, no, en México se expropia, no vayas a invertir allí porque se expropia. Y eso es un tema muy delicado. Sin embargo, bueno, me llamó la atención que expropiar, más bien privatizar, sea una opción para usted. Sí es necesario que se incentive la inversión de mexicanos para México. Lo que se privatiza con esta reforma es la inversión de cualquiera para México, y eso es algo con lo que sí estoy yo en desacuerdo. No sé usted cuál sería la retroalimentación a mis preguntas. Mira, son preguntas muy interesantes. Te puedo decir, un país que se cierra a la inversión extranjera es un país que está perdido. Yo creo que alguien que, si mantenemos una especie de chauvinismo económico de que solo los mexicanos pueden invertir, pues no sé en qué tipo de razonamiento basas esa afirmación. La verdad no veo por qué habría que cerrar un sector económico a la inversión extranjera. Todos los países desarrollados del mundo, los países ricos, reciben inversión extranjera abundantísima. De hecho, el mayor flujo de inversión extranjera en el mundo se da entre Europa, Estados Unidos y Japón. Son países que tienen abiertas totalmente sus economías a la inversión extranjera. En Estados Unidos operan todas las empresas petroleras del mundo, de todos los países, igual en Rusia, igual en China, igual en Noruega, igual en Gran Bretaña, en el Mar del Norte, también en Brasil, también en Colombia. Y son empresas energéticas globales, españolas, italianas, norteamericanas, británicas. Y o sea, estructurar un sector eficiente depende del tipo de regulación que le des, no de quién es el dueño de la planta. Depende de las reglas que existen para construir un sistema energético adecuado. Y yo simplemente a la experiencia internacional. Yo creo que solo Corea del Norte tenía un sector hasta en Cuba hay inversión extranjera en materia energética, cosa que no es ningún ejemplo, país que no es ningún ejemplo para nada, pero en fin. Entonces, te pido que revises esa experiencia internacional. La privatización en general, yo dije, no siempre es posible y no siempre es deseable, pero hay casos donde es deseable y posible y funciona muy bien. Les voy a poner dos ejemplos rápidos. El abulón en Baja California. El abulón estuvo a punto de extinguirse, se sobreexplotó, que vale muchísimo. Es una lata de abulón, cuesta 700 pesos. Traten de comprarla en algún lugar. ¿Por qué? Porque era un recurso común, era la tragedia de los recursos comunes. Son de las cosas buenas que se han hecho en México. Se le entregaron derechos de propiedad privada a cooperativas y a grupos de pescadores territorialmente definidas en materia de abulón,
En ese momento solo ellos pudieron beneficiarse del cultivo de abulón y se acabó el problema. No solo se acabó, sino que ahora se produce muchísimo más abulón, la gente vive mejor, tiene mejores ingresos, se recuperó la especie y la cosa funcionó y fue un esquema de privatización. Otro esquema que me tocó vivir personalmente. El borrego cimarrón, no sé si lo ubican, que es un borregote enorme, es una especie codiciadísima por los cazadores, porque los cazadores son muy vanidosos, ¿no? Y, si les encanta ir a Kazajstán y a Marruecos y a España, y hay una especie de Grand Slam de borregos, entonces les gusta tener todos los borregos de ese tipo en el mundo en su sala disecados, y para ellos eso, no los vamos a criticar, para ellos es muy importante. Entonces en México, antes el gobierno le daba los permisos de caza a los operadores cinegéticos. Tú tenías una empresa de cacería, el gobierno te daba los permisos y tú ibas a Baja California o a Sonora y entrabas a los ejidos, les pagabas 3 pesos a los ejidatarios y matabas a los borregos cimarrones y te pagaban a ti los cazadores, y los ejidatarios no tenían ningún interés en conservar el borrego cimarrón porque ellos no ganaban nada, incluso los mataban y se los comían, fíjate, porque competían incluso con el ganado. Entonces era como un bien de acceso libre, otra vez un recurso común. Lo que hicimos cuando estuve en el INE fue decir, a ver, vamos a darle los permisos de caza nada más a los ejidatarios, a los dueños de la tierra, ya no más a los operadores cinegéticos. Entonces se me fueron a la yugular, se me fueron encima, gran relajo, fue políticamente muy difícil. ¿A qué equivalió esto? A privatizar el borrego cimarrón, ¿te fijas? Aunque no estaba en la ley así, significaba privatizarlo. Entonces, los primeros 2 permisos que dimos directamente a un ejido en Baja California, los señores fueron la semana siguiente a Phoenix, a una subasta, donde se subastan los permisos de caza de borrego cimarrón, y vendieron cada uno en $350,000, fíjate. Regresaron al ejido, se corrió la voz, y en ese momento los ejidatarios se convirtieron en los defensores más acérrimos del borrego cimarrón, al grado que se recuperó la especie, salió de peligro de extinción, hay en Sonora, se llevaron a Coahuila, hay muchos borregos cimarrones ahora gracias a la cacería, una cacería que parte de la privatización del recurso, entonces funciona. El otro tema, en eso tienes razón, no hace falta a veces elevar los precios, sí está en las condiciones que ya comentamos. La energía solar todavía en algunos casos es más cara que la energía convencional, y te lo digo de primera mano porque eso me dedico en parte. Si tú tienes una tarifa de alto consumo en tu casa, hoy por hoy es más barato tener una instalación solar que comprarle la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Pero si eres una empresa industrial o de servicios, no, porque la tarifa es mucho menor. O si pagas tarifa de bajo consumo, tarifa 1, tarifa 1A, es mucho más barata la tarifa de CFE que la energía solar. Entonces no puede competir ahí. Entonces, si es más cara, no puede competir con lo convencional. Entonces necesitas algún tipo de cambio en los precios para poder promover el uso de estas energías. ¿Y tu primera pregunta cuál fue? Que ya se me olvidó, es que fueron muchas más. Bueno, oye, perdón, no, pues ahí sí que la ingeniería resuelve todo y en ningún lugar del mundo es un problema el subsuelo para construir edificios. Si ve la Ciudad de México, que es puro lodo, que es el hecho de un lago, hay edificios de 60 pisos, por el amor de Dios, eso no es ningún problema. Pero ningún problema, o sea, para los ingenieros eso no es un problema. Que el problema nada más sea más cara la cimentación, eso es todo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? ¿Quién más? A ver. ¿Quién sigue? Hola, buenas tardes. Si usted hubiera ganado la elección presidencial de 2012 y por consiguiente ser nombrado presidente de la República, ¿cómo hubiera aplicado estas acciones de la manera más exitosamente posible, a sabiendas de que hay una problemática muy grande en las competencias de las secretarías encargadas de la gestión y vigilancia ambiental y sabiendo que hay una tentativa de corrupción dentro de las mismas? Gracias. Pues mira, circunscribiéndome a los temas ambientales, lo que yo hubiera hecho, uno hubiera creado una cosa parecida a la SEDATU, a lo que se hizo en este gobierno, ¿no? Claro, le hubiera dado dientes, presupuesto, para hacer un banco de suelo, le hubiera cambiado el mandato al Infonavit, hubiera cambiado la ley orgánica del Infonavit,
que eso hablan mucho de eso, pero no se ve todavía en la práctica, para dejar de financiar esa vivienda exourbana, suburbana, fragmentada, y hacer vivienda solamente en zonas centrales de la ciudad, con servicios, integrada desde el punto de vista urbano, con un gobierno… aquí toco un tema que abordaste tú, con un gobierno que sea dueño de la tierra y que pueda transferir la propiedad a inversionistas privados para desarrollar esas tierras. En Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña y en todos los países civilizados, el gobierno expropia las tierras para redesarrollarlas cuando es de interés público. Y eso, en vez de asustar a los inversionistas, le da certeza. Porque si tú eres un inversionista que tienes un predio cerca del Bosque de la Primavera, a ti te va a dar certeza saber que es un parque nacional, propiedad pública, que nunca se va a destruir y que tú vas a disfrutar la plusvalía de los valores escénicos y paisajísticos del Bosque de la Primavera, ¿me entiendes? O si vives junto a una cañada o donde sea, tienes certeza de que el valor escénico es para ti. En Estados Unidos el gobierno lo hace todo el tiempo, expropian propiedades, casas, manzanas enteras para redesarrollarlas. En Londres, el centro de Londres, no sé si conoces Londres, se resolvió gracias a la explosión, a la expropiación de Covent Garden de parte del gobierno. También se hizo en Canary Wharf en Londres. En Les Halles, en París, el gobierno expropió todos los mercados y las barriadas que había en el centro de París para redesarrollar el centro. O sea, todos los países civilizados tienen ese instrumento fundamental para reordenar el territorio. Sin eso, no se puede. Bueno, volviendo otra vez a lo que comentabas. ¿Hubiera hecho este rollo de la SEDATU? ¿Hubiera creado una agencia mexicana de mares y costas con una guardia costera? En México no hay guardia costera, no puede ser. No puede ser. Un país que tiene 13,000 kilómetros de costas, que tiene un territorio nacional marino 1,5 veces más grande que el territorio terrestre, no tiene una guardia costera. Una guardia costera, pasarle todas las facultades de regulación a esta agencia en materia de pesca, en materia de playas, en materia de costas de zona federal marítimo terrestre. En materia de gases de efecto invernadero, hubiera puesto un carbon tax, un impuesto al carbono fuerte en la reforma fiscal. El gobierno hizo uno, en la reforma fiscal hay un carbon tax que nadie se ha dado cuenta que existe, porque es tan chiquitito que nadie lo percibe. Yo hubiera puesto un carbon tax muy fuerte, me van a decir Cuadri está loco, pero verán, del 100%, que la gasolina costara el doble, pero, ojo, reduciría el impuesto sobre la renta a la mitad. Yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Pagar al doble la gasolina y pagar solo 15% de impuestos sobre la renta? Yo creo que sí, Yo creo que la mayor parte de la gente estaría de acuerdo. ¿Y con eso qué generas? Empleo, inversión, ingreso, desarrollo económico, eficiencia energética, ciudades compactas, densas, eficientes, reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, fíjate cómo se puede jugar con la política fiscal. Claro, había que convencer a la gente y decírselo, explicarle, cosa que el gobierno a veces no hace, no explica bien lo que está tratando de hacer. Otra, haría un fideicomiso nacional de tierras para la conservación. Entonces, tendría recursos de ese impuesto a la gasolina, lo transferiría al fideicomiso e iría y compraría tierras ejidales privadas en los parques nacionales, compraría o expropiaría el Bosque de la Primavera y lo haría un parque nacional, y así en todo el territorio nacional, entre otras muchas cosas, digamos. Y obviamente pues es difícil, ¿no? No es enchilame otra, perdón, pero hay que hacerlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eduardo Arteaga. ¿Dónde estás? Acá. Ok. Eduardo Arteaga, soy estudiante de la licenciatura de Economía por la Universidad de Guadalajara. Bien, señor Cuadri de la Torre, usted ha mencionado públicamente su posición liberal y como un comprometido ambientalista en favor de las políticas públicas en materia ambiental y en diferentes sectores de la economía mexicana. Por su posición política cabe mencionar que en las pasadas elecciones usted ha reiterado en diferentes ocasiones, menciona que no era un político, cosa que resulta difícil de otorgar credibilidad. En el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, usted desempeñó el cargo como presidente del INE, que es el Instituto Nacional de Ecología, donde se le vinculó con casos de corrupción, mal desempeño de su cargo y por otorgar permisos a empresas nacionales y extranjeras en beneficio
en específico, perdón, en la empresa mexicana Cleanmex y la empresa estadounidense RAC, con los números de permisos otorgados, el 2322 PS y el B0298. A dichas empresas se les otorgó permiso para la preparación de combustible alterno para incineración de horno cementero, como también para el tratamiento de residuos tóxicos que se depositaban en las aguas de la presa Trujillo en Tamaulipas, el cual es un símbolo de santuario de aves migratorias que arriban a nuestro país provocando un desequilibrio ecológico pues inimaginable, ¿no? Esto fue en el año del 98, finalmente usted abandona el cargo, posteriormente usted abandona el cargo. La pregunta sería, ¿qué está haciendo desde su posición política y desde la trinchera de su partido, que claro es un partido que está vinculado también con una red impresionante de corrupción por un sindicato corrompido, ¿qué está haciendo para tener congruencia y no repetir los errores del pasado y evitar los discursos demagógicos? Gracias. Pues mira, varias cosas. Yo te agradezco muchísimo la investigación tan exhaustiva que has hecho de mi persona. Lástima que todo sea mentira. Y además algo impresionante. Yo no sé quién te lo escribió, porque esto mismo me lo han repetido como 5 veces en diferentes eventos, ¿eh? Alguien te lo escribió, no lo escribiste tú. Reconócelo. No. Eso alguien te lo escribió. Eso alguien te lo escribió. Bueno, o lo sacaste de internet, ¿no? Da un poco igual. Y la acusación que hay ahí atrás de que yo di permisos para manejar residuos peligrosos es cierto, absolutamente cierto. Y yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Tener los residuos tirados por ahí en los ríos, en los drenajes o en los rellenos sanitarios? ¿O tenerlos en confinamientos seguros de residuos industriales o utilizados como combustible alterno en hornos cementeros? ¿Qué prefieres? No. Hazte responsable de tus afirmaciones. Entonces tú me estabas acusando a mí de corrupto. Tú me acusaste a mí de corrupto. Entonces te pido que la próxima vez traigas la evidencia y que te tomes la molestia de escribir tú mismo las cosas, porque eso la verdad es un refrito. Que antes yo no era político, es cierto, yo antes no era político, y les consta a todos ustedes, yo no había hecho político, había sido funcionario público, técnico, que es una cosa distinta. Ahora no puedo decir lo mismo, ahora sí estoy haciendo política. Ahora hago política dentro del Partido Nueva Alianza. Ahora es una nueva etapa en mi vida y estoy cumpliéndola con mucho entusiasmo. ¿Y qué hago yo? Trabajo, yo no vivo de esto. Tengo una empresa, soy empresario, vivo de energía solar, de proyectos ambientales, de consultoría ambiental. En eso me gano la vida, desde hace muchísimos años. Y te reitero, no acepto calumnias y no acepto ese descrédito gratuito, y máxime cuando viene de un cartabón generalizado que está hecho por no sé por quién, sin razón alguna, y por lo menos hay que informarse bien de qué se trataron esos famosos permisos. Confinamientos, sistemas de gestión de residuos industriales, y te lo repito, si hoy volviera a estar en la misma posición, los volvería a dar, porque yo prefiero que haya infraestructura de manejo de residuos y no que estén tirados contaminando ríos, suelos, rellenos sanitarios, playas y otras cosas. En fin, eso hasta ahí puedo llegar. Hola, mi nombre es Fátima Casillas, voy en 8º semestre de la licenciatura en turismo. Mi pregunta del día es, hoy nos vienes a presentar un libro que se llama Ayudemos a defender el medio ambiente, políticas y acciones prácticas, pero mencionas que si tú hubieras sido presidente, hubieras hecho esas políticas y acciones prácticas, pero hoy no eres presidente. Creo que no, ¿eh? La verdad creo que no. Gracias por recordármelo, ¿no?
¿Qué planeas hacer como escritor, como maestro, como político o como consultor ambiental para hacer esas políticas y acciones prácticas que se lleven a cabo? Pues mira, trato de hacerlo en mi vida cotidiana y mi vida profesional. Escribo en el periódico todos los viernes. Esto que les digo lo detallo, lo desarrollo semana tras semana. Participo en la radio los miércoles, trato de dialogar, de debatir, de proponer, de divulgar las cosas en las que creo. Mi trabajo se trata de eso, ¿no? de poner en práctica muchas de las cosas que digo. Y ahora estoy tratando de hacerlo en Nueva Alianza. O sea, darle a Nueva Alianza, entregarle mi participación para ofrecerle al partido los contenidos, propuestas de política y opciones de desarrollo de propias políticas públicas y contenidos que le permitan al partido crecer entre la sociedad civil. Yo creo que la participación política es fundamental para todos los ciudadanos, y yo les recomiendo a todos que participen políticamente en el partido de su preferencia, si es en Nueva Alianza mejor, o en el partido que quieran, porque es lo que hace falta. No le dejen el terreno a los políticos de siempre, no, porque hay una selección perversa en ese sentido. Si no entramos en política, le estamos dejando el campo a ellos. Hay que entrar, participar, movernos, enriquecer y aportar lo que podemos y lo que sabemos en la vida pública del país. Y ahora estoy tratando de hacer eso. Entonces sí, ahora sí soy político, antes no lo era. Ahora sí, vaya, soy aprendiz de político, digamos, porque tampoco soy un gran experto en ese sentido. Estoy tratando de hacerlo de esa forma. Y bueno, cuando me invitan a ese tipo de eventos, pues tratar de dialogar con ustedes, transmitirles lo que yo creo, lo que yo siento, y a lo mejor de algo sirve, ¿no? Es parte de la tarea que llevo a cabo ahora. Una pregunta más, por favor, para concluir con nuestro evento. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Irad González, estudio la carrera en turismo. Primero quisiera agregar que anteriormente ya había visto una ponencia de usted en el congreso pasado de Ciudades Vivibles, que me pareció muy acertado y que va junto con esta ponencia del día de hoy. Quisiera preguntar, todos estos estudios y análisis y propuestas políticas y acciones prácticas, ¿cómo las podríamos llevar a la sociedad que, por ejemplo, no sea de cierto nivel académico? ¿Cómo llevarle toda esta información para que realmente desde la sociedad y en conjunto con la aplicación de las políticas se pueda hacer un cambio, digamos, para defender el medio ambiente? ¿Cómo hacemos que esta información, que para, digamos, el resto de las personas que con educación básica o media básica sea más fácil de entender y que con eso se pueda hacer un trabajo en conjunto? Pues mira, creo que ustedes lo están haciendo, ¿no? Francamente creo que el hecho mismo de que existe esta licenciatura en Gestión y Economía Ambiental es una aportación valiosísima de la Universidad de Guadalajara a esta cruzada, a esta gesta. Entonces ustedes lo están haciendo cotidianamente y es una tarea de largo plazo, de educación, de formación. Parece un lugar común decir que todo depende de la educación, y eso es cierto, porque el tipo de ciudadanos que creamos en buena medida depende de la formación académica que reciben. Entonces esa tarea es valiosísima. Y por otro lado, pues utilizar los medios de comunicación, divulgar, tratar de convencer, de persuadir, debatir, ¿no? en estos temas. No sé, esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es parte de la maduración democrática del país. De un país que tiene una democracia funcional, perfectible, si ustedes quieren, pero que opera, donde hay votos se cuentan y el que gana más votos es el que llega al poder. Necesitamos una democracia de más contenidos. Tenemos que exigirles a los políticos que nos hablen de cosas concretas, de proyectos, de programas, de políticas, que ya no aceptar de los políticos el rollo y la demagogia, el populismo, las mentiras, ¿no? Tenemos que ir madurando y mejorando la calidad de nuestra democracia. Por eso es tan importante su participación, por eso es tan importante este tipo de programas académicos y por eso es tan importante la contribución que está haciendo la Universidad de Guadalajara a través de esta carrera de Gestión y Economía Ambiental. Y aquí yo creo que terminamos. Reitero mi felicitación, la verdad es que estoy asombrado de la calidad del estudiantado, de la calidad de los académica de esta institución y de la calidad de las instalaciones, que son de primer mundo, sinceramente. Entonces siéntanse muy orgullosos y los felicito de verdad por esta universidad tan importante,
de tan alta calidad que tienen. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre por este diálogo y dejamos en uso de la voz a la licenciada María Luz Cabrera Treviño para despedir nuestro evento. Pues muchas gracias, ingeniero, por su presentación del libro, y solamente yo creo que a los chavos, ustedes que están en estas nuevas generaciones y que igualmente pueden realmente ustedes hacer la posibilidad que todas estas acciones puedan establecerse en las diferentes líneas de acción que ustedes se vayan proponiendo también en la vida personal. Esa parte del medio ambiente, yo creo que nosotros somos esa otra mitad, ¿no? La población humana somos esa otra mitad del medio ambiente que se ha visto transformado por nosotros mismos, ¿no? Entonces la transformación y los cambios vienen desde las acciones que hagamos nosotros cotidianamente, de los ejemplos que demos a la población, y obviamente en el proceso de la democracia y la participación social va a llevarnos a la gobernanza, en donde realmente estos bienes públicos van a hacer que nosotros hagamos partícipes a toda la población, y entonces las políticas públicas surjan de la población y entonces podamos ver procesos de cambios en la sociedad que nos lleven a la sostenibilidad, que va a ser un proceso continuo y no vamos a llegar a un proceso de economía de mercado en donde siempre estemos sobreexplotando, ¿no? Siempre vamos a tener que mantener ese equilibrio entre la producción y el ambiente, ¿no? Entonces, pues vamos impulsando a través de diferentes estructuras, como lo es la educación a través de la licenciatura y a través, yo creo, también de muchos procesos como estos que vimos el día de hoy, ¿no? En donde haya una interacción también de cuestionamientos políticos, cuestionamientos de mucho interés social que motiven realmente a la comunidad, a la sociedad, en generar y en creer que pueda realmente existir un proceso de cambio en nuestro México, ¿no? Que yo creo que muchos queremos ver un México diferente, un México que se desarrolle con todas las cualidades y potencialidades que tiene. Entonces, pues en ustedes están, muchachos, que puedan aprovechar este tipo de experiencias, y muchas felicidades y muchas gracias, ingeniero. La Universidad de Guadalajara agradece a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Muy buenas tardes, muchas gracias, enhorabuena.